es Daniel de la Torre y vengo a presentar este proyecto para el primer Congreso Nacional de Actividades Espaciales, organizado por la Secretaría de Comunicaciones y Transporte y la Agencia Espacial Mexicana. El tema a tratar en esta presentación es el análisis de la demanda de tráfico en satélites para redes 5G. Los autores que han creado este proyecto han sido Daniel de la Torre, Flor Ortiz, Miguel Salas, Ramón Martínez y Andrés Cornejo. Los 4 primeros miembros provienen de la Universidad Politécnica de Madrid, mientras que el último miembro proviene de la Universidad Nacional Autónoma de México. En esta diapositiva se muestra el índice que va a ser seguido durante esta presentación. En el punto 1 se hablará una pequeña introducción sobre satélites y redes 5G. En el segundo capítulo se explicará y se detallará cómo ha sido obtenida la demanda de tráfico para satélites. Posteriormente, se aplicará este modelo de demanda en una aplicación real, para que en el capítulo 4 se muestren los resultados obtenidos y se concluirá esta presentación con unas conclusiones y líneas futuras, en el apartado 5. Por lo tanto, vamos a comenzar con la introducción. El objetivo principal de este proyecto es la obtención de un modelo de tráfico para satélites, útil para poder utilizar modelos como, por ejemplo, de inteligencia artificial para aprovechar y optimizar los recursos que dispone el satélite, ya sea la potencia, el ancho de banda o el ancho de haz, entre otros. También la motivación que se ha obtenido para realizar este proyecto es que actualmente los satélites distribuyen de forma uniforme el tráfico en cada bin. ¿Qué significa? Algunos bins tienen una demanda de tráfico mayor que su capacidad, por lo tanto, no se estaría aprovechando los recursos disponibles del satélite. Y por otra parte, en algunos bins la demanda de tráfico es menor que esta capacidad, por lo tanto, se estaría malgastando los recursos disponibles del satélite. Por lo que es necesario y recomendable tener una demanda de tráfico lo más fiel posible para poder subsanar estos problemas en la asignación de recursos que tiene el satélite. También se debe destacar que a día de hoy no existen o no hay muchos modelos de tráfico que permitan estimar una posible demanda de tráfico para satélites, por lo que se cree que este proyecto es bastante novedoso. A continuación voy a explicar brevemente los tipos de satélite, el tipo de satélite más utilizado actualmente, que es VHTS, por sus siglas en inglés, Very High Throughput Satellite. Estos satélites dan cobertura del tipo multi-haz sobre un área. Gracias a este tipo de cobertura se obtienen mayores áreas. Y también estos satélites dan una mayor tasa de datos que sus predecesores, ya que utilizan técnicas de reutilización de frecuencias y polarización. Como se puede observar en esta imagen, el satélite está conectado al Ground Station usando el Forward Link y a su vez, mediante la arquitectura definida de un satélite, este genera cobertura del tipo multi-haz sobre un área donde en cada bin se asignará una frecuencia y una polarización distinta para obtener la mayor tasa de datos posible. También, con la llegada del nuevo estándar 5G, se van a definir nuevos escenarios en el ámbito de las comunicaciones. Entre ellos se destacan el aumento de banda ancha móvil, las comunicaciones ultra fiable y de baja latencia y la comunicación masiva de tipo máquina. Estos escenarios demandarán una gran cantidad de datos, por lo que se cree que una posible solución puede ser usar una arquitectura del tipo híbrida entre los satélites y las redes terrestres actuales. ¿Cómo funcionará esto? Parte del tráfico que demandarán los escenarios previamente definidos será provisto por el satélite, como se puede observar en esta imagen, donde el satélite proveerá parte de la demanda que requieran estos usuarios y otra parte de ese tráfico será provista por las redes terrestres actuales. También, observándose esta imagen, se puede comprobar cómo la arquitectura es híbrida, ya que el satélite también estará conectado con las redes terrestres actuales para un correcto funcionamiento. Una vez definida y explicada una pequeña introducción, se va a detallar cómo se ha calculado y obtenido la demanda de tráfico. Por ello, se han utilizado 3 parámetros: la tasa de concurrencia, la tasa de datos y la capacidad requerida. Se va a detallar ahora una a una. La tasa de concurrencia es un parámetro que nos permite obtener el porcentaje de usuarios
que están conectados a una determinada hora. Parámetro muy importante, ya que los usuarios no se conectan el mismo número de usuarios no se conecta a una hora que a otra. Por lo tanto, es un parámetro muy importante. Este parámetro se ve fuertemente afectado por las diferentes zonas horarias donde queramos estudiar o realizar nuestro estudio. Como se puede observar en esta imagen, si cogemos un país cuya zona horaria es UTC+2, que corresponde a la línea verde, se observa que el máximo es alcanzado a las 12 horas aproximadamente. Sin embargo, si observamos otro país que esté en, por ejemplo, UTC+0, correspondiente a la línea negra, se observa que el máximo se alcanza a las 14 horas. Es decir, ha habido un desfasaje en esta curva, producido esencialmente por las distintas zonas horarias. El siguiente parámetro que vamos a explicar es la tasa de datos. Esta tasa depende de dos variables, el área de servicio y el tiempo. El área de servicio son definidas dependiendo el estudio o el escenario que se quiere realizar, por lo que habrá distintas áreas de servicio y posteriormente se explicarán y se detallarán cómo se han calculado. Y para realizar y obtener esta tasa de datos se usa la fórmula descrita en esta diapositiva, donde se observa que la tasa de datos depende de 4 parámetros: la densidad de población, la tasa de penetración, el bitrate y la tasa de concurrencia. Como se observa en esta fórmula, los parámetros dependen del área de servicio y del tiempo. Pero para este proyecto, para simplificar, los 3 primeros parámetros van a ser fijos en tiempo y variables en el área de servicio. Mientras que el cuarto, que es la tasa de concurrencia definida previamente, será constante en el área de servicio y variable en el tiempo. Como ejemplo, en esta figura se muestra diferentes áreas de servicio y los valores asociados a la tasa de datos que se obtiene en cada una de las áreas de servicio. Observamos diferentes valores dependiendo del área de servicio definida, por ejemplo, urbano, suburbano, ciudad o campo. Dependiendo del escenario que se quiera estudiar, se definirán unas áreas de servicio distintas, con sus tasas de datos asociadas. Por último, el último parámetro a definir es la capacidad requerida. Este parámetro nos da una aproximación de la demanda de tráfico real a lo largo de un día en un BIM. Es fácilmente calculable solo integrando todas las tasas de datos que hay definidas en el área de servicio del BIM. Como se puede observar, el comportamiento de la capacidad requerida es obtiene valores pequeños para el comienzo del día, va creciendo a lo largo del día hasta alcanzar su máximo aproximadamente a las 11-12 horas, luego se mantiene más o menos constante y decrece al final del día. Por lo tanto, una vez se ha definido el modelo de demanda de tráfico, es necesario utilizar simuladores que nos permitan su obtención y la representación de este modelo. Por lo tanto, se han utilizado en este proyecto 2 simuladores. Uno de ellos ha sido generado y desarrollado por el autor y el otro por el grupo de investigación. Los simuladores tienen, por ejemplo, como entradas o inputs las tasas de datos, que son diferentes dependiendo de las áreas de servicio que han sido definidas para cada escenario, y parámetros propios del satélite, como pueden ser la posición, la frecuencia, el ancho de haz o la potencia. Por lo tanto, con estas entradas o inputs, los simuladores nos dan o generan unos outputs o salidas, como pueden ser la capacidad requerida, por ejemplo, por BIM o por escenario, y un mapa de la distribución de la tasa de datos en el escenario requerida. Por lo tanto, una vez ya definidos los 2 simuladores, se van a aplicar a un escenario real. Por ello, se ha escogido un satélite situado, un satélite geoestacionario situado en la posición 9 grados este, trabajando en banda Ka, que provee 83 BIMs sobre Europa y Turquía, como se puede observar en esta figura. Por lo tanto, una vez ya definido el escenario, se van a mostrar los resultados obtenidos. Como se puede observar en esta diapositiva, se muestran 2 imágenes de la tasa de un mapa de la tasa de datos, la distribución de la tasa de datos para el escenario global, para 2 distintas horas. La imagen de la izquierda representa la tasa de datos a las 9
mientras que la figura de la derecha representa esa misma tasa de datos en ese mismo escenario, pero a las 21 horas, observándose cómo, dependiendo las áreas de servicio que hayan sido definidas en este escenario, se obtienen valores de tasa de datos distintos. Y estos valores también son dependientes del tiempo, o la hora, o el tiempo que se requiera el cálculo de esta tasa de datos. Como este escenario es muy grande, ha sido dividido en 3 subescenarios para su correcto y más fácil entendible estudio. Por lo tanto, el primer escenario, que corresponde a España, Italia y Marruecos y Portugal, está constituido por 21 BIMs y tiene 3 zonas distintas horarias, observándose otra vez un mapa con la distribución de la tasa de datos a distintas horas. El de la mapa de la izquierda corresponde a las 12 horas, mientras que el de la derecha corresponde a las 24 horas, observándose distintos valores para la tasa de datos dependiendo de las horas de estudio, siendo mayores, por ejemplo, en la figura de la izquierda, que corresponde a las 12 horas, que en el de la derecha, que corresponde a las 24 horas. Sin embargo, esta figura también nos muestra un efecto definido previamente, que es en las distintas zonas horarias para la tasa de concurrencia. Observándose, por ejemplo, que si cogemos el país de España, cuya zona horaria es UTC más 2, se observa que la tasa de datos es menor que, por ejemplo, el país de Marruecos, que su zona horaria es UTC más 0, cuya tasa de datos es mayor. Por lo tanto, se observa cómo el efecto producido por ese desfase en las tasas de concurrencia vienen producidas por las diferentes zonas horarias de los países. En esta diapositiva se muestra la capacidad requerida en cada uno de los 21 BIMs que han sido definidos en este escenario, observándose en la figura de la derecha cómo el comportamiento de todos de esta capacidad es muy similar en cada uno de los BIMs a lo largo de todo el día, pero se observa cómo este valor es mayor o menor dependiendo de 2 parámetros: el área del BIM total y las ciudades donde el BIM da cobertura. En el escenario 2, correspondiente a la zona centro de Europa, sean necesarios 23 BIMs y también se definen 3 zonas horarias distintas. Aquí, por ejemplo, se puede observar otro mapa de la tasa de datos a 2 distintas horas y aquí se comprueba cómo, dependiendo de la hora de estudio, por ejemplo, la imagen de la izquierda corresponde a las 6 horas, mientras que la derecha corresponde a las 18, se observa cómo la tasa de datos es menor a las 6 horas que a las 18 horas para el mismo escenario, como se pueden observar en estas 2 imágenes. Por lo tanto, si mostramos otra vez la capacidad requerida, en este caso de los 23 BIM utilizados, se observa cómo tiene un comportamiento muy similar al escenario anterior a lo largo del día. Sin embargo, el valor total, o sea, el valor que obtiene la capacidad requerida es mayor en este escenario que en el anterior. Esto es debido a que en este escenario las poblaciones son mayores, por lo tanto su densidad de población es mayor, por lo tanto se requerirá mayor capacidad. Por último, en el escenario 3, que corresponde a la zona este de Europa, está constituido por 34 BIMs y 2 zonas horarias distintas. Aquí se vuelve a mostrar 2 mapas con la distribución de la tasa de datos y se vuelve a observar cómo esta tasa de datos depende del área de servicio definida para cada una de las áreas y la hora de estudio que se ha obtenido esta tasa de datos. Por lo tanto, si volvemos a mostrar la capacidad requerida, se observa cómo esta capacidad a lo largo del día sigue teniendo un comportamiento muy similar a los anteriores escenarios y unos valores también muy parecidos. Por ejemplo, en este caso al escenario 2. Pero, como se ha comentado anteriormente, esta capacidad es la capacidad total que va a requerir ese BIM. Pero, como se ha dicho, como esta arquitectura va a ser híbrida, es decir, parte de este tráfico va a ser dado por el satélite y la otra va a ser provisto por las redes terrestres, se comprueba que, por ejemplo, si escogemos para cada escenario el BIM cuya capacidad requerida es mayor, figura de la de izquierda,
se observa que estos valores de capacidad son, dependiendo del bin, bastante altos, aproximadamente llegando a 7, 5 o 3 gigabits por segundo, dependiendo del bin. Sin embargo, como de este tráfico parte va a ir por el satélite, se cree que aproximadamente un 40% la capacidad real o el tráfico real que se va a demandar en el satélite, en cada uno de estos 3 bin que han sido escogidos, ya que son los mayores, se ve alterada y modificada según se observa en la imagen de la derecha, usando valores mucho más pequeños, entre aproximadamente 3 y 1 gigabit por segundo, valores ya más realistas. Por lo tanto, para terminar esta presentación, se van a exponer las conclusiones y líneas futuras obtenidas. Como conclusiones, una primera conclusión es que un modelo de demanda de tráfico ha sido obtenido para conocer y estimar el comportamiento del tráfico en un escenario real, y se observa y se ha obtenido que este comportamiento es similar en casi todos los bin de este escenario. Como segunda conclusión, la demanda de tráfico de un bin depende mayoritariamente de 2 parámetros, como se ha dicho anteriormente: el área del bin y las ciudades situadas en el bin. Y por último, si se hace una breve comparativa entre los 3 escenarios, se observa que para el escenario 1 y el escenario 2 se requiere un número similar de bins, 21 y 23. Sin embargo, la capacidad requerida en el escenario 2 es mayor que en el 1, ya que este escenario tiene muchísima mayor población. Pero si se observa el escenario 3, se requiere un mayor número de bins, en este caso son 34, ya que su área y la capacidad es mayor que los 2 escenarios anteriores. Como posibles líneas futuras, una de ellas podría ser la definición de un modelo de tráfico más exacto, por ejemplo, en vez de una zona geográfica, un país concreto. Otra posible línea futura sería la definición de otras áreas de servicio, como se ha comentado anteriormente. Un ejemplo podría ser las áreas costeras, donde actualmente se comprueba que la densidad de población es bastante elevada. Y por último, otra posible línea futura sería la repetición de este estudio en otras regiones o áreas, como podrían ser América, África u Oceanía, para conocer la demanda de tráfico en estas áreas. Muchas gracias por su atención y espero que hayan disfrutado de la presentación, y si requieren alguna duda o pregunta, estaré encantado de contestarla. Gracias y un saludo.